Hola, buen día a todos. Bienvenidos a nuestro segundo webinar del día de hoy. Como siempre, les traemos invitados muy especiales. El día de hoy nos acompaña el doctor Armando Aguilar, quien es consultor líder en bioseguridad, medalla al mérito en protección civil, otorgada por el Congreso de la Ciudad de México, y también es presidente de la Comisión de Protección Civil de la Coparmex en Ciudad de México. Bienvenido. ¿Cómo está usted, doctor? Bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Espero que todos estén muy bien, que se sigan cuidando de esta epidemia que aún continúa. Hay que tenerle cuidado ahora, sobre todo con los chiquitos, ¿sí? Hay que cuidarlos mucho. Esto no se ha acabado y no se va a acabar pronto, aunque gracias a Dios ya estamos vacunados, la gran mayoría. Todavía hay personas que son vulnerables y acuérdense que más o menos entre 60 y 140 personas siguen falleciendo por esta desafortunada enfermedad diariamente en este país. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de emergencias o de continuidad más bien de la operación de los negocios en eventos catastróficos, ¿sí? Y si les parece bien, voy a compartir pantalla. Adelante, doctor. El público es suyo. Gracias, muy gentiles. Muy bien. Eh, voy a iniciar con una frase de un gran cantante, ¿sí? Muy probablemente algunos de los colegas que están escuchando sean admiradores de don Charles Aznavour. La función debe continuar. Esa es la realidad y sobre todo para los negocios de la salud. Eh, la OMS, la ONU, UNICEF, todas las organizaciones mundiales eh, tienen una premisa desde ya hace más de 20 años. En los 90 se llevó a cabo el decenio de estudio de los desastres eh, por parte de Naciones Unidas. Y algunos de las conclusiones importantes que salieron de ese decenio es que la preparación para desastres no es una cuestión de gobierno, es una cuestión de sociedad, es una cuestión de todos nosotros, todos tenemos que estar preparados. Por supuesto que el gobierno debe encabezar y entonces se empezó a hablar acerca de la continuidad de operación. La continuidad de operación no es algo nuevo, viene desde la Primera Guerra Mundial. Los ingleses son los primeros que hacen los planes de continuidad de gobierno, porque pues, se acuerdan que Inglaterra, específicamente Londres, fue la primera ciudad bombardeada desde el aire, inicialmente con cepelines y aviones bimotor. Y entonces los ingleses se dieron cuenta que eran vulnerables y desarrollaron lo que fue la primera eh, estrategia de continuidad de gobierno en caso de que les pegara un bombazo en Downing Street, ¿no? Donde está el primer ministro. Y entonces, bueno, a partir de ahí, Segunda Guerra Mundial, los países tienen planes de continuidad de operación para que sus gobiernos sigan funcionando. La Guerra Fría, por ejemplo, la famosa montaña Cheyenne, en donde está el NORAD, y otros lugares en donde el gobierno de Estados Unidos tiene búnkers para protegerse en caso de un eventual ataque nuclear y poder seguir al mando de su ejército y al mando de la nación, aunque ya no haya nación ni a quien ordenarle, ¿verdad?, por el ataque. Entonces, Naciones Unidas retoma esto en los 90s y poco después, al inicio del año 2000, ocurren varias situaciones muy desafortunadas, el ataque a las Torres Gemelas, eh, este mundo en el cual vivimos pendientes de los ataques terroristas. Después, en la década de 2010, el terremoto de Japón y el terremoto de Haití. Haití es un ejemplo terrible de la falta de organización ante situaciones de desastre. Eh, si ustedes recuerdan, cuando tiembla en Puerto Príncipe, el, eh, el Palacio de Gobierno se cae y significativamente todo el gobierno se cae, ¿no? Entonces se vuelve una jungla. Eh, no hay orden, no hay alimento, no hay energía eléctrica, no hay servicio, no hay nada.
Y Naciones Unidas interviene y manda cascos azules para poner orden, y los cascos azules llevan a los nepalenses un brote de cólera que hace las cosas más difíciles. Casi entran en una guerra civil. Posteriormente llegan los Marines, y Estados Unidos ordena bueno, toma el orden del país y sigue aún ahí, manteniendo el orden. México no es Haití, bajo ninguna circunstancia. Haití fue la primera nación independiente de América, no sé si lo sepan ustedes, se independizó de Francia, que son los primeros que se independizan en 1805, una cosa o dos por el estilo. Y desafortunadamente desde entonces ha sido una nación muy pobre. La pobreza atrae a los desastres. La pobreza es una situación que va a ser más grande los desastres. Y entonces, Naciones Unidas, hace más o menos por el 2010, establece una serie de convenios con sus naciones hermanadas, en donde habla acerca de dos cosas muy importantes. La primera es la continuidad de operación del sector público, o sea, la continuidad de gobierno, y la segunda es la continuidad del negocio para que se proporcione la capacidad, o sea, el gobierno va a dar el orden y el sector privado va a dar la posibilidad de seguir produciendo, seguir generando economía y mantener a la población en paz. Ese es el tamaño de importancia de esta estrategia mundial de continuidad. De hecho, México firmó un convenio en donde para el año 2015 todos nuestros hospitales iban a ser hospitales seguros. Disculpen la sonrisa sarcástica. Todas las escuelas iban a ser escuelas seguras y las entidades de gobierno iban a tener un plan de continuidad de operación. Obviamente no ha ocurrido todo lo que se estaba esperando a partir de ese convenio, ¿no? Y bueno, pongo esta diapositiva, ya me hizo favor de presentarme. Sí hice un poquito más, tengo más o menos casi 40 años en el servicio de emergencias de la Ciudad de México y también en emergencias en diversos estados del país, desde temblores, huracanes y explosiones y cosas terribles. Actualmente me dedico a dar servicios de continuidad, así digo yo. Yo soy especialista en continuidad de operación y continuidad del negocio a empresas transnacionales. Muchas de las empresas transnacionales a las que les doy servicio, gracias a Dios, echaron a andar los planes de continuidad y a pesar de que nos pegó a todos esta epidemia, tuvieron la capacidad de mantener las operaciones en funcionamiento y seguir generando economía para nuestro querido país. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Básicamente, la continuidad de las operaciones, que es el objetivo y opciones. Y entonces, me gustaría empezar con esta idea del señor Nassim Nicholas Taleb, que es el cisne negro, el impacto de lo altamente improbable. Todos nosotros tenemos eventos que podrían o que hemos pensado que podrían ocurrir en nuestros centros de trabajo, en nuestros hospitales, en los sanatorios, en nuestras clínicas, pero que los desechamos porque no creo que suceda. Eso sería casi imposible. Bueno, esos casi imposibles son los famosos cisnes negros. El concepto de cisne negro viene porque en Europa los cisnes negros eran una rareza, prácticamente no existían. Uh, Casualmente, los cuentos de hadas nos hablan acerca del patito feo, ¿se acuerdan? El patito que nadie quería, que era muy, muy raro, ajá, y cuando crece se convierte en un hermoso cisne blanco, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí nos viene la idea de la hermosura de los cisnes. Bueno, resulta que en Australia todos los cisnes son negros, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, Inglaterra conquista Australia y por alguna razón de repente hay cisnes negros en Europa. Y ya no son una rareza. Cuando eran la idea de rareza, la idea de improbabilidad, la idea de que eso no puede existir y de que después esa idea es totalmente destruida al aparecer
el evento al aparecer, por ejemplo, en este caso el ser, el cisne negro, es básicamente la idea que nos mueve a la continuidad del negocio ante cualquier tipo de circunstancias, ¿sí? Eh, Cuando nosotros hablamos de servicio de salud, cuando hablamos de organizaciones que se dedican a la salud, debemos tener muy claros cuáles son los peligros, no solamente para las personas que trabajan en la organización o las personas que acuden a tratamiento, sino para la organización como tal. Eh, yo estoy seguro que muy probablemente tú tienes dentro de los peligros detectados cosas como una huelga, ¿sí? Cosas como que un tipo armado entre a ultimar a un paciente, situaciones en donde te secuestran o quieren secuestrar a un crío, a un bebé, o igual y peores, ¿no? Si tienes una bomba de radiación para tratamientos, hace ya algunos años hubo una situación muy desafortunada en donde una institución del sector público desecha una de estas bombas de generación de radiación y termina en una chatarrería. Esta chatarrería vende el armastrote porque era una máquina muy grande, todavía con su contenido radioactivo. Todo esto se funde y generan varilla, ¿sí? Varilla para construcción. Y entonces esa varilla para construcción se utiliza en algunas casas para interés social y de repente hay un brote de personas enfermas por radioactividad. Y hasta que no se dio seguimiento a la causa, al origen de esa situación, no se dio nadie cuenta que la radiación venía de un aparato que se había desechado en algún hospital de tercer nivel en alguno de los estados. Entonces, bueno, es importante que tengamos identificados los peligros, todos los peligros a los que está amenazada nuestra organización, y después hagamos una medición. Esa medición puede ser tan sencilla como la probabilidad, ¿sí? Que se llama riesgo. El riesgo es algo tan fácil como estimar de manera técnica, por favor. O sea, no es una estimación de dedo, no es una estimación de yo creo, es una estimación que debe ser apoyada por un técnico que conozca acerca de esto. Y entonces le da una calificación de mediano, de alto o de bajo. Y en función de eso, vamos a pensar en cuál va a ser el riesgo de paro operativo. Eso le llama el análisis de impacto a la operación o de impacto al negocio. ¿Dónde va a provocarnos problemas el evento? Si esto lo hubiéramos hecho allá en 1980, cuando las cosas pues no iban bien, pero tampoco iban peor, y hubiéramos estimado que el hospital, el Centro Médico Nacional, bueno, todo el Centro Médico Nacional, el Hospital General, estaban dentro de una zona de alto riesgo sísmico, que el Hospital Juárez estaba en una zona de alto riesgo sísmico, y se hubiera actuado, se hubieran reforzado esos edificios, quién sabe cuál hubiera sido la historia en el 85. A lo mejor no hubiéramos tenido nuestros famosos niños milagro, ¿verdad? De los cuales se hace tanta publicidad el día 19 de septiembre, cuando es una vergüenza nacional el que haya esos niños milagros, no por ellos, benditos ellos que estén vivos, sino por todos los que murieron, porque en esta situación del sismo del 85, se cayeron más de 750 edificios, entre ellos se afectaron y se cayeron hospitales enteros. Y entonces, eso significa que en ese entonces no teníamos ni idea de lo que era tener hospitales preparados para un sismo. Y me podrás decir, es que no sabíamos. No, sí sabíamos. Sabemos desde los años 50 que Ciudad de México está amenazada por una falla que está en las costas de Guerrero. Esta falla está generada por la interacción entre una placa, ¿te acuerdas de la teoría de placas, ¿no? De la marea, de las placas tectónicas, ¿sí?
está una placa que se llama placa de cocos, metiéndose debajo de la placa de Norteamérica a razón de 5 centímetros al año, en todo lo que es la costa pacífica, o sea, desde Colima hasta el Panamá está esta placa de cocos, ¿sí? Y se mete debajo de la placa de Norteamérica a razón de 5 minutos, de 5 centímetros al año. Hay una sección en placa de cocos que se llama la brecha de Guerrero, que no se ha activado desde 1910 más o menos, ¿sí? Y esa sección de placa de cocos puede provocar, o no, bueno, sí puede provocar un sismo con una magnitud de 8.5 grados, ¿sí? No son grados Richter, los grados Richter son exclusivamente para California, allá se inventaron para California, no para todo el mundo. Está mal dicho decir grados Richter, se habla de grados de magnitud, y lo que realmente nos interesa es la aceleración, los gales que genera los centímetros por segundo al cuadrado que se mueve un edificio en el momento en que llega la onda secundaria a esta Ciudad de México. Es lo que nos interesa realmente. Sí, de hecho, los edificios se construyen actualmente pensando en esa aceleración que se va a generar a través del sismo. Entonces, bueno, prepararse para el riesgo, para el peor escenario, es lo más importante, ¿sí? Nadie en esta ciudad puede decir que el sismo no va a ser capaz de dañar su edificio. Muchos pueden decir que el edificio no se va a caer, porque ya se han tomado muchas medidas, ya los edificios son muy diferentes a como se construyeron antiguamente. Entonces, muchos edificios pueden decir no me voy a caer. Muchos de los edificios están en riesgo. Muchos edificios de hospitales en la colonia Roma, hospitales antiguos, posiblemente estarían en riesgo. Habría que hacer una buena determinación de la capacidad que tienen los edificios para resistir las aceleraciones que nos dicen los científicos que pueden ocurrir. O sea, están hablando cerca de 90 centímetros sobre segundo al cuadrado. O sea, se van a mover los edificios 90 centímetros hacia un lado o el otro en un segundo. Entonces, es un movimiento, es un metro, ¿sí? Más o menos cualquiera puede medir un metro si se toma la medida de la cintura hacia los pies, ¿no? Más o menos, o sea, por ahí anda el metro. Entonces, es una situación que va a ocurrir aquí en Ciudad de México y cada estado tiene su característica. Algunos va a temblar, algunos van a tener huracanes y esos son más frecuentes. Algunos tendrán otro tipo de situaciones como volcanes o sequías o incendios, explosiones, no sé. Hay tantos fenómenos, hay alrededor de una lista de fenómenos naturales, aproximadamente como de 40 fenómenos que pueden afectarnos, ¿sí? Entonces, bueno, es importante conocerlo y apoyarse de un experto para hacer esta identificación de peligros y el análisis de riesgos que nos llevará al paro operativo. Y ese paro operativo va a generar una crisis. Imagínate que de repente te quedas, vamos a decir que el hospital, primero Dios, no se cae, pero sí se daña y tienes que evacuar a los pacientes. ¿Quiénes estamos preparados para evacuar a un paciente que está en plena cirugía, que está abierto, al que le están llevando a cabo pues lo que tú quieras, hasta una apendicectomía, ¿sí? ¿Quién está preparado para eso? Los cirujanos que tienes en el hospital se quedaron en el cuarto, en la sala de cirugía, el anestesiólogo se quedó ahí, ¿el paciente sigue vivo? ¿O todos salieron corriendo y el paciente ya falleció por cuestiones que muy probablemente generaron los cirujanos durante la cirugía? ¿Y qué va a pasar después de eso? O sea, ¿se va a culpar penalmente a los cirujanos por asesinato? ¿Se va a culpar al hospital? ¿Qué es lo que va a suceder? Y te hablo nada más de algo bueno, si tienes quirófanos es algo que puede ocurrir, pero puede ocurrir que los pacientes que tengas en terapia intensiva, ¿cómo los vas a sacar de ahí? ¿Por dónde los vas a sacar? Y una vez que los saques, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a tener con un balón, una bolsa válvula, una mascarilla, también conocida como la marca Ambu,
nombre técnico lo sabemos, es bolsa, válvula, mascarilla, en la calle, ¿cuánto tiempo vas a lograr mantener vivos a esos pacientes que estaban en terapia intensiva graves? Y la temperatura, y se está lloviendo, y el sol, y la gente que pasa, ¿a dónde los vas a llevar? ¿A qué hospital? Necesitan terapia intensiva porque estaban en un cuarto de terapia intensiva. ¿A dónde los vas a llevar? Esas son las preguntas que tenemos que responder como establecimiento de salud. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de visitar un hospital en la colonia Roma y preguntar, bueno, me estaban preguntando acerca de si podíamos trabajar juntos. Y bueno, al final yo creo que no les gustó lo que les dije porque la primera pregunta que les hice en ese momento fue, ¿cuál es su procedimiento en caso de sismo? Y lo que me dijeron es, todo el personal se sale. Y yo le inquirí, oye, ¿y los pacientes? Ah, no, pues los pacientes se quedan porque pues no se pueden mover. ¿Y esperas que se caiga el edificio o qué? No, es por si se cae el edificio. Entonces le dije, pues la verdad es que estás lo suficientemente mal como para que te pudieran calificar de asesino de masas. Tú no puedes decirle eso a nadie. O sea, tu plan no puede ser ese, por el amor de Dios. No puede ser que tu plan sea el que saques a la gente que se puede mover y a la gente que no se puede mover se muera apachurrada. Tu plan debe de ser arreglar el edificio, reforzarlo. Eso debe de ser tu plan. Pero bueno, y al final de cuentas, estas crisis, el ataque de los medios, el ataque de los clientes, de la autoridad, van a provocar el cierre de la empresa. Y se acabó, ya no hay problema entonces, ¿sí? En general, todo tipo de organizaciones, porque esto no es exclusivo para los hospitales o las clínicas o los sanatorios, todas las organizaciones tienen una base o esta estrategia de triángulo equilátero, es un triángulo que tiene los lados iguales, por un lado la productividad, por otro la calidad, y ojo, por otro lado la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Porque si no tienes la capacidad de mantener el lugar, y te hablo de todos los tipos de seguridades, ¿no? Desde la seguridad física que dan los guardias, la seguridad ocupacional que da el equipo de protección personal ante una eventual infección, de la seguridad de los pacientes ante situaciones de diversos tipos, pues el hospital se fractura, el hospital fenece. ¿Sí? No importa que tus médicos y tus enfermeras y todo tu equipo paramédico sea extremadamente productivo y que haga las cosas con gran calidad. En el momento en que el paciente se cae por una mala praxis o porque simplemente no había un barandal de seguridad en la cama, te metes en un problema. Entonces, por eso la seguridad está en la base. Si tienes un incendio también, el hospital desaparece. Entonces, no es una deformación profesional de tu servidor, es una realidad. La operación en el hospital debe estar basada en que podremos seguir operando, no importa la circunstancia, y eso lo da la seguridad. Las organizaciones productivas en general están hechas para generar valor para los accionistas, eso lo sabemos. Si tu hospital no genera dinero, el accionista pierde el interés y a lo mejor vende el edificio para que hagan un estacionamiento, un cine, una plaza comercial o lo que fuere, ¿sí? Pero también está generar el bien común para la sociedad. Esto se genera de dos formas, uno a través del servicio y otro a través de los impuestos que pagamos, y generar riqueza para el país, ¿sí? Esas son las obligaciones de una organización productiva. La continuidad de operación, que es para el gobierno, o la continuidad del negocio para la iniciativa privada, es una estrategia en donde la preparación no es el elemento, no es una parte del programa, es el programa. Y ojo, los ejecutivos exitosos son aquellos que pueden leer el futuro. ¿Y cómo caramba hago eso? Contrato una gitana que con su bola de cristal me diga qué es lo que va a ocurrir. No, ¿sí? Si tú tienes un comité directivo bien informado, ¿sí? O sea, como seguramente tienes, y se reúnen junto con sus reportes al menos una vez cada 3 meses para identificar peligros dentro del hospital o peligros
en los alrededores del hospital o peligros en la República, ¿sí? Todo el mundo leemos o escuchamos noticias. Podríamos entonces hacer una lista de cosas que amenacen la posibilidad de operación del hospital y entonces hacer un análisis de riesgo de cómo esa situación puede afectar a la organización sanitaria y cómo esa situación que ocurra y que nos afecte va a impactar nuestra operación. Organizaciones como PepsiCo Internacional, como GlaxoSmithKline, que es un laboratorio internacional, como Bayer, como Pfizer, como muchas organizaciones transnacionales, tienen esta estrategia no de ayer, la tienen desde hace más de 20 años y la utilizan para operar su negocio. Es una forma de trabajo en donde cualquier cosa, cualquier acción, cualquier producto nuevo entra por un tren de análisis de la continuidad, ¿sí? De análisis del impacto al negocio y entonces solamente si es un impacto positivo se va a sacar, si no, no. Y obviamente hay preparación de estas organizaciones transnacionales ante cualquier tipo de situación o emergencia que pudiera ocurrir en los países que están trabajando. Los peligros, es un plan para todo tipo de peligro, o sea, no es exclusivo, ¿sí? Dentro del plan se deben identificar todos los peligros, analizar cada riesgo de esos peligros, analizar y cuantificar el impacto, y aquí estoy repitiendo porque esto es muy importante, y después hacer estrategias de mitigación, o sea, ¿cómo hago que ese impacto que voy a tener sea el menor posible? Porque entre más pequeño sea el impacto, más rápido puedo recuperar la operación. ¿Sí? Entonces, su estrategia de contingencia es regresar a la operación lo más rápidamente posible. Estas estrategias de contingencia son los famosos planes de emergencia, entre otros, ¿no? O sea, el plan de contingencia es un plan de la organización, el plan de emergencia es un plan que vayan a llevar a cabo los empleados, o es para los pacientes, o es para el comité directivo, ¿sí? Pero el plan de contingencia es un plan de la organización, un plan del hospital, un plan de la clínica, un plan de sanatorio, para enfrentarse a la emergencia y después regresar a la normalidad, ¿sí? La continuidad debe estar basada en el impacto, en esto que ya identificaste y en las estrategias de recuperación. Aquí tenemos dos imágenes. La de arriba es un hospital en Estambul que se incendió. El de abajo pues es el sismo del 85. Y repito, o sea, son cosas que se pudieron haber prevenido, ¿sí? O sea, si hubiéramos estado conscientes de que pueden ocurrir, entonces a lo mejor el hospital de Estambul iba a generar un incendio, sí, pero un incendio pequeñito. Ajá, y todo el mundo en el hospital sabía usar un extintor, entonces el que lo detectó lo apagó de inmediato y no se hizo una barbaridad como la que estamos viendo. Y en el sismo del 85, si hubiéramos estado conscientes de lo que podía ocurrir, muy probablemente se hubieran reforzado los edificios más importantes o los edificios se hubiera hecho alguna estrategia para que no se cayera, ¿sí? Estamos a tiempo de hacerlo, ¿ok? Para la estrategia de la organización, el plan es una estrategia de organización, ¿sí? Y requiere apoyo de la dirección general. Ojo, es responsabilidad de la dirección general, no de las personas que están a cargo de seguridad biológica o de seguridad del personal o de ética. No. Esto es una responsabilidad del director general. ¿Por qué? Porque el director general está pensando en cómo el hospital, en cómo la clínica, en cómo el sanatorio va a ser más grande, va a brindar más servicios, va a generar más dinero el año que entra, el siguiente o dentro de 5 años. Y está pensando en hacer una nueva ala, un nuevo servicio, una nueva instalación. En eso está la cabeza del director general o del comité directivo, ¿sí? Pero el comité directivo lo encabeza el director. Entonces, como el director es el encargado de que el negocio se mantenga y produzca, es también el encargado de que el negocio se mantenga y produzca ante cualquier situación, inclusive los desastres, ¿sí? Obviamente puede nombrar un coordinador, ¿sí? Que le ayude a llevar a cabo este plan de continuidad. Debe haber un comité del plan de continuidad que debe estar representado al menos por el segundo de cada departamento, de tal manera que esto se convierta en una estrategia de trabajo, no en un plan de protección civil que tienes en el estante del encargado de seguridad del hospital,
empolvándose y que no sirve para nada más que para perder dinero, ¿sí? Esto debe ser algo vivo, debe de ser algo que esté trabajando diariamente, ¿sí? Y debe tener una política, alcance y procedimientos. Y ojo, aquí en Ciudad de México esto es de cumplimiento regulatorio. Si no tienes dentro de tu programa interno de protección civil un plan de continuidad de operaciones, no puedes registrar tu programa, que es ahora la figura, el registro, y obviamente en el momento que no puedes registrarlo, la autoridad inspectora puede llegar al centro de trabajo, identificar que no tienes el registro, no tienes el programa interno, y entonces viene una multa que va de los 300,000 a los 800,000 pesos. ¿Cómo ves? Una buena multa, ¿eh? Yo sé también que hay mucha gente que poco le importa la seguridad, poco le importa todo y que todo lo quiere arreglar billetazos, pero eso no es mi problema, ¿sí? Eso es problema de esa persona y desafortunadamente está anteponiendo lo eh, urgente a lo importante. Lo urgente es seguir dando el servicio, por supuesto, y lo importante es que lo podamos seguir dando por mucho tiempo. Entonces, bueno, pagará su pecado en algún momento, de eso estoy seguro y puede estar seguro. Debe tener un presupuesto flexible este programa, porque seguramente vamos a encontrar situaciones que ni siquiera teníamos previstas. Hay ya ejemplos de hackers que han entrado en sitios de hospital y que se roban la información. Y entonces, de repente, los médicos, ¿sí? En sus computadoras se quedan, o en sus tabletas, se quedan en negros, ¿sí? O sea, tú buscas la información y simple y llanamente no encuentras absolutamente nada porque está secuestrada. Y entonces el hacker le pide una cantidad de dinero muy importante a la organización para que les libere la información o la destruye. Y entonces hubo un problema grave, porque lo que antes llevábamos en registros de papel, ya no existe, ¿sí? Ya todo es electrónico. Ojalá y tengamos registros de papel todavía, porque, o tengamos un soporte a la información, porque lo vas a necesitar. Y un soporte a la información que no tenga nada que ver con tu servidor, porque en un caso como estos vas a requerirlo. Yo te recomiendo que lo consultes con un experto la estrategia se llama Disaster Recovery Plan. Es una estrategia que está desarrollada por tecnólogos de la información, y es un peligro real y es un peligro que puede ocurrirte en cualquier momento si tú tienes una página y esa página está ligada con la información de los pacientes, ¿sí? Entonces, bueno, aparte de esta presupuesto flexible, debe haber registros de lo que estás haciendo y, por supuesto, debe estar haciendo pruebas de manera constante. El plan, ¿sí? Debe tener una misión, una visión, debe haber una identificación de peligros y su monitoreo. Aquí pongo algunos, son los geológicos, los sismos, o el hundimiento de tu edificio, o que se está enchuecando tu edificio, está inclinándose hacia algún punto cardinal. En cuanto el edificio llega al 10% de inclinación, debes de tirarlo. ¿Sabías eso? Sí. Entonces, se puede arreglar eso. O sea, tú puedes agarrar y llamarle a un ingeniero que sepa de esto, y probablemente lo que te van a recomendar son pilotes de nivelación, que es un trabajito caro, pero que salva el edificio. Y bueno, a partir de eso también te identifican todos los problemas estructurales que podías tener. Tienes el hidrometeorológico, por ejemplo, la inundación que ocurrió en Tula, desafortunadamente afecta el suministro eléctrico y mueren pacientes porque no hay suministro eléctrico. Entonces es una lección que debemos de tomar todos, no solamente el ver dónde tenemos la subestación, sino el saber que tenemos suministro eléctrico de emergencia, que no es vulnerable para los aparatos que lo requieren, y no de repente nos quedamos sin energía eléctrica y el paciente se va a morir porque la pila se le acabó, ¿no? Entonces, en fin, los sanitarios como el que estamos viviendo, el COVID-19, y seguramente vendrán otros. Yo estoy seguro que antes de 10 años vamos a tener alguna otra barbaridad, que venga de un influenza virus u otro coronavirus o algún otro tipo de virus, ¿sí? Entonces, les hago el comentario. Yo vengo platicando o advirtiendo de este coronavirus desde que apareció en el 2003 en China,
y se apareció después en Vancouver. Después, en el 2013, aparece el SARS del Medio Oriente en Arabia Saudita, ¿sí? Exactamente en el momento en que los musulmanes van a la Kaaba a hacer su procesión, entonces pensaba que la probabilidad de una dispersión de este coronavirus del Medio Oriente era inminente y podría provocar una epidemia una pandemia como la que estamos viviendo, pero no, también nos salvamos. Y bueno, ya en el 2009 tuvimos aquí nuestro influenza virus, ¿verdad? Y de repente en el 2019 nos avisan de China que hay un virus que se transmite de manera muy sencilla a todas las personas que se ponen en contacto con él. Y acá no pues si está en China, eso no pasa nada, ¿no? Y ya hasta que llegó acá, que empieza a provocar las primeras muertes por ahí de febrero, es que empezamos a tomar acciones. Quién sabe qué hubiera pasado si hubiéramos hecho las cosas diferentes. Tenemos ahorita 350 y tantos mil muertos oficiales, ¿verdad? Y las malas lenguas dicen que ya andamos por los 800,000. Pero pues bueno, ok, si partimos de la base, una trivia. En la Revolución Mexicana, que duró 10 años, se murieron alrededor de 1 millón de mexicanos. En los balazos, muertes por hambruna, muertes por peste, bueno, por enfermedades, 1 millón de personas. Ahorita llevamos más de 800,000. Claro, era otro país, ¿no? Pero bueno, nada más como ejemplo. Debes de hacer este análisis de riesgo en función de los peligros que tengas. Y lo más importante es el análisis del impacto a la operación. ¿Cuáles serán los daños del impacto y la consecuencia? Para que tengas un plan de contingencia que actúe rápido y tengas un plan de recuperación que te permita retomar las operaciones de tu centro de trabajo, de tu hospital, de tu sanatorio, de tu clínica rápidamente. Y estar haciendo pruebas, porque si no haces pruebas, todo se queda en papel. Debe de haber estrategias, debe haber planes, debe haber procedimientos y debe haber metas. Ojo, el no tener un plan de continuidad, lo único que es seguro es que te va a provocar pérdidas en caso de una emergencia. Y no creas que tú estás a salvo de las emergencias. No tienes por qué estarlo, claro, a menos que tengas un buen análisis y hayas hecho lo que es necesario para que tu hospital, tu clínica, tu sanatorio no sufra en caso de una situación que afecte a esta ciudad o afecte la región en donde tienes el centro de trabajo, ¿sí? Entre la protección y la economía, sí debe de haber un engranaje. Este engranaje se llama continuidad de operación y es una forma de trabajo, repito, no es un plan, no es algo que hagas una carpeta, es una forma de trabajo. También, por supuesto, puedes rezarle a los santos, ¿sí? Y entonces, bueno, puedes estar más tranquilo. Perdón, es una broma local. Aparte de rezarle a los santos y al Todopoderoso, hay que hacer cosas, ¿no? Bien dicen que hay que levantarse temprano y rezarle al Señor para que nos vaya bien. Entonces, bueno, dentro de algunas instituciones generadores de emergencia, tenemos todas estas: el incendio, la explosión, el sismo, el robo, fraude, mala praxis, huelga, pérdida de servicios, inundación, delincuencia, que pueden afectar a un hospital, a un centro de trabajo de la salud, ¿sí? ¿Y cuál será la cascada de consecuencia de los daños y el impacto al negocio? Aquí te pongo un cuadrito muy sencillo, muy sencillo acerca de identificación de riesgos, en donde lo que tú estás comparando es qué daño provoca el incendio a la operación. Seguramente va a ser algo que está arriba de 10, ¿sí? Vamos a poner un 8, ¿ok? Y a la reputación. Se incendia tu hospital, se incendia tu clínica, se incendia tu sanatorio, ¿vas a quedar como víctima o vas a quedar como victimario? Si nadie muere, quedas como víctima. Si alguien muere, quedas como victimario. Y entonces probablemente la situación va a estar por ahí del 6 o el 7. Entonces, ves aquí 7 y 8, es una situación crítica para tu organización. Tienes que hacer algo de inmediato, ¿sí? También puedes hablar acerca de mala praxis. Estás haciendo
la probabilidad de que eso ocurra en tu operación es del 3, ¿sí? Y la mala praxis que puedes llegar a tener es mínima, ¿sí? Otro 3, entonces estará menor. Y es una de las cosas que debes tener consideradas, pero a lo mejor no sobre las que tienes que estar trabajando de manera inmediata o muy agresiva. Sí hay que trabajarlo, de todos los riesgos hay que trabajarlos, pero tienes que priorizarlos primero y darle la prioridad es para dar la inversión, no es para otra cosa, ¿sí? Aquí algunos datos de las empresas que sufren un incendio, esta cantidad que te menciona la diapositiva es la que reabre y después un 29% se muere en 2 años, ¿sí? El 68% de los negocios que pierden sus computadoras más de 7 días no abren nuevamente. Y después de 2 semanas de perder el soporte de cómputo, el 75% de organizaciones alcanzan un punto crítico de pérdida de funciones del negocio. Eso es lo que ocurre cuando hay una desgracia, un desastre que afecta a tu organización. Y entonces, hay esta situación que se llama impacto al negocio, para que lo entendamos un poquito mejor, o mejor dicho, para que yo lo explique un poquito mejor, hay que contestar estas preguntas. ¿A qué te dedicas? ¿Qué productos o qué servicios generas? El hospital tiene productos, el hospital tiene servicios, quiénes son tus clientes, quiénes son tus proveedores y cómo se van a ver afectados. ¿Y qué requieres para generar tu negocio? Personas, edificio, maquinaria y equipo, materia prima, insumos, información. Desde el punto de vista de la información, debe de haber la capacidad de recuperarla en el momento en que lo necesites, la cantidad de información que tenías en el momento en que la perdiste. Me voy a explicar. Vamos a suponer que estabas haciendo una historia clínica. Toda la historia clínica tiene 5 páginas para llenar. Cuando se te fue la computadora, ¿sí? Estabas en la página 3. La idea, lo ideal, es que cuando tú recuperes la computadora y abras el programa en donde estabas haciendo la historia clínica, encuentres los datos que tú ya habías metido para seguir llenando la historia clínica. Eso se llama punto de recuperación objetivo. El hacer algo como lo que te digo en este momento ya no es tan caro como lo era anteriormente. Ya existen la información en la nube, puedes tener guardada la información en la nube, en servidores seguros. Ahora es posible y no es tan caro. Entonces, bueno, lo que tienes que establecer es qué información vas a requerir recuperar y en cuánto tiempo la requieres y en qué punto de la pérdida la requieres. También puedes decir que vas a recuperar todo lo que tenías hasta ayer a las 7 de la mañana. Es válido. Todo lo que se hizo de ayer a hoy, pues ya se perdió, ¿no? O sea, no lo vas a recuperar de ninguna manera. Cada organización establece cuál es su punto de recuperación objetivo. Obviamente, cuánto dinero y cuánto tiempo, ¿sí? Todos estos personas, edificios, etcétera, etcétera, son los que te van a dar tu tiempo objetivo de recuperación. ¿Qué significa esto? En el momento en que pierdes los cuneros, por lo que tú quieras, ¿sí? ¿Cuánto tiempo necesitas para volver a tener todas las cunas disponibles en el formato en que los tenías? O, por ejemplo, terapia intensiva. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en tener las camas de terapia intensiva disponibles que tenías para dar la atención a los pacientes que tenías y que muy probablemente vas a tener? A eso se le llama el tiempo objetivo de recuperación de cada área, ¿sí? ¿En cuánto tiempo voy a recuperar la posibilidad de seguir haciendo lo que hacía? Esto, vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Esto provocó una de las crisis más importantes en la industria electrónica y de los automóviles en los últimos 3 años, ¿sí? Se incendió una fábrica de chips para autos en Japón y así quedó. Ok, ahorita te platico por qué traigo eso a cuenta, viene la mitigación. La mitigación es limitar o controlar las consecuencias o el alcance o la severidad de un incidente para que no pueda evitarse. O sea, si va a ocurrir, bueno, tengo que disminuir las consecuencias. Y pongo aquí todo este equipo de protección personal y este equipo de ventilación, porque esta epidemia que
o sea, voy a ser consecuente. Nos agarró por sorpresa. No es cierto, ya lo esperábamos. Armando, tranquilo, o sea, nos debió haber puesto las pilas desde diciembre para que los hospitales nos empezáramos a preparar y entonces viéramos qué tipo de equipo de protección personal era el necesario para los médicos y enfermeras y personal paramédico que ya murió debido a que se infectó por el coronavirus. Y de todos los que se murieron, pues también debemos de haber tenido alguna estrategia para que la infección no se propagara o el virus no se mantuviera en el ambiente en todo momento y provocar reinfección y reinfección y reinfección, ¿sí? Muchos pacientes, o sea, entraban enfermos, pero los metes a una sala en donde todos los pacientes están tosiendo, estornudando y respirando coronavirus, obviamente van a llegar a la dosis eh, letal 50% muy rápido. ¿Por qué? Porque están absorbiendo, están respirando el virus. Y entonces, yo no sé si meterlos en una sala común es una buena idea o no. Hay que pensarlo. Ok, y el equipo que tiene la chica de la parte superior se llama PAPR. Es un equipo estándar que se estuvo utilizando en la mayoría de los hospitales americanos. Cada lindura de esas cuesta 50,000 pesos. No la muchacha, el PAPR, ¿sí? Es es un equipo automático y autónomo de ventilación. Tiene un motorcito en la parte de atrás, ¿sí? Te lo pones en la espalda y está absorbiendo aire ambiental, lo mete por un filtro y te lo inyecta en la cara. Y entonces tienes presión positiva en la cara de tal manera que nada puede entrar hacia tu rostro, ¿sí? Eso sería lo ideal. Eso hubiera sido lo ideal. Pero bueno, nos conformamos con los cubrebocas N95, que no había al principio, si te acuerdas, no había N95. El N95 es un estándar americano que lo que dice es que va a parar, va a filtrar el 95% de las partículas que estén flotando en el ambiente, ¿sí? Y bueno, eso es lo que estábamos utilizando. Y el médico de enfrente trae un equipo que se llama respirador, ¿sí? Es un equipo de protección respiratoria que utilizan los obreros en atmósferas peligrosas. Nada más que ese tipo de equipos tienen un problema. Si el doctor estaba infectado, el doctor reparte virus porque tiene filtración de entrada, no de salida. Entonces el doctor está muy bien protegido, pero todos los que están alrededor de él no. Y lo ideal hubiera sido probablemente la conversión o reconversión de las instalaciones de ventilación. Esta es una instalación de ventilación sanitaria y la identificas por la forma de los tubos. Los tubos de las instalaciones sanitarias son cilíndricos, no son de forma de prisma rectangular. El prisma rectangular permite que se queden cosas en las aristas, ¿sí? En el sanitario, lo reconoces primero porque es en forma cilíndrica y no permite que nada se quede en las esquinas. Y segundo, este tipo de equipos están conectados a unidades manejadoras de aire que tienen integrados ya los famosos filtros de alta eficiencia, los filtros EPA. Entonces lo que hacen es recoger el virus de la sala, lo llevan a un filtro, lo capturan y regresan aire limpio a la sala. Eso no sé en cuántos lugares pudo haber ocurrido. Y también hay filtros que podrías haber puesto, son caros, o sea, el malvado equipo cuesta como 50,000 pesos y es para una superficie aproximada de 30 metros cuadrados. Entonces, ¿de qué tamaño es la sala en donde estabas? ¿Sí? ¿Cuántos filtros necesitabas? ¿Qué inversión? 200,000, 400,000 pesos de inversión para salvar unas cuantas vidas. Pues, quién sabe si eso fuera necesario, o yo no lo sabía, o pues la verdad ya venían tan mal que pues hubiera hecho lo que hubiera hecho, de todos modos iban a morir. Bueno, y he escuchado cosas peores, pero bueno, la estrategia de prevención debe estar basada en la identificación del peligro, en este caso el famoso virus, la evaluación del riesgo, nos pega a todos, es un virus aerógeno, ¿verdad? El análisis de impacto, o sea, al principio de la epidemia te pegaba y tenías arriba del 70% de probabilidades de morirte.
Las limitaciones, pues no hay presupuesto, ¿verdad? Experiencia operacional, sí tuvimos un influenzavirus hace 10 años, contra el cual no hicimos nada en los hospitales tampoco, ¿sí? O sea, nos pusimos cubrebocas y tomamos Tamiflu, porque el Tamiflu, bueno, pues también se utiliza para hacer la prevención. En este caso, el Tamiflu servía para maldita la cosa porque no había medicamentos contra el coronavirus. Y las acciones para reducir la vulnerabilidad, como podrían haber sido los filtros o la reconversión, y entonces veíamos el análisis costo-beneficio y búscate unos cubrebocas, por favor, y lentes. Y ya estamos, ¿no? Bueno, ok. La comunicación con el público, ¿sí? Eso es algo importante para el manejo de la continuidad, porque la emergencia va a provocar una crisis y entonces tienes que hablar con la gente, con las audiencias que les interesas. La información debe ser factual, o sea, factual es una palabra que está compuesta de fact, que es hecho en inglés, y actual, o sea, deben ser hechos actuales, debe ser real, debe ser congruente, adaptable al cambio, ojo, que no debe de ser una mentira, debe ser ambigua para que tú puedas aumentar la información. Debe haber un vocero entrenado. La vocería es una estrategia, no es una persona. Registra todo lo que se dice y tener mejora continua a partir de las lecciones aprendidas. Para ello necesitamos contar con un plan de manejo de crisis. Dentro de este plan de manejo de crisis hay una sección de comunicación para las audiencias internas, tus empleados, tu sindicato, para las audiencias externas, los pacientes, las personas que quieren ir a tu hospital, las partes interesadas, como puede ser el gobierno, Secretaría de Salud, vamos a pensar en el gobierno en general, ¿sí? Y los medios de comunicación. Advertencia, modificaciones, advertencias, notificaciones y comunicaciones deben entrar dentro de este plan. O sea, cosas como si su enfermo está con estas características, no lo traiga porque no tenemos manera de atenderlo. Eso es humanidad. No sé cuántos enfermos, pues prácticamente terminales, vi en la calle con la esperanza de llegar a entrar a un hospital que no le permitía la entrada porque ya no había dónde. Esas son cosas para pensar para la próxima epidemia. En fin, en las áreas de atención, tenemos que pensar en un área de atención para los colaboradores, o sea, nuestros colaboradores, la familia de nuestros colaboradores. En este caso fue algo necesarísimo porque teníamos médicos, teníamos enfermeras, teníamos personal paramédico que se enfermó y después se murió por la epidemia. Y los colaboradores, o sea, los familiares. O sea, imagínate tú, el doctor, como quieras que se apellide, eminencia en su campo, que de repente se enferma, y no solo se enferma, sino que se muere. Y su familia se queda en el aire, porque ni información tenían, no podían entrar a verlo porque se podían infectar, la información que obtenían era mínima. A lo mejor de alguno de los amigos de papá en el hospital que le hablaba a mi mamá y le preguntaba, oye, ¿cómo está mi papá? No, pues está muy malito, pues no se le ve buena cara, etcétera, ¿sí? Pero hubo una estrategia para comunicarse con las familias de los colaboradores. Eso es una lección que hay que aprender. Para los socios de la cadena de suministro, ¿sí? En este caso, los socios de la cadena de suministro son todos los que nos dan proveeduría, desde el banco que nos da la capacidad de cobrar hasta el servicio de agua, la luz, la energía eléctrica, y por supuesto todos los que nos proveen medicamentos y material de curación y equipo de protección personal y todo el material que necesitamos. Esos son los socios de la cadena de suministro. Necesitamos un área de atención para ellos también. Para los afectados, que en este caso serían las víctimas con sus enfermos, las autoridades y los medios. Ok, ¿qué es una audiencia? Perdón, son las personas que están interesadas en ti, ¿sí? Eso es una audiencia, son las que escuchan y están interesadas en lo que se dice de ti. Ok, ¿y cómo es una estrategia de comunicación? ¿Qué queremos decir? ¿A quién queremos decir? Se lo queremos decir, perdón, y cómo se lo queremos decir. Y debe de ser un mensaje congruente. O sea, no deben de ser muchos mensajes que de repente son dispares y totalmente caóticos. No, debe de ser un mensaje específico, debe ser un mensaje
congruente, debe ser un mensaje que hable acerca de la capacidad, de la calidad, del interés que tiene el hospital para hacer lo que está haciendo, ¿sí? En los primeros auxilios, ¿sí? Ante la situación de crisis con medios de comunicación, debe haber un mensaje ambiguo. El mensaje ambiguo es qué sucedió y qué estamos haciendo para solucionarlo. Nada más, ni te eches la culpa ni se la eches a nadie. Y después debe haber una serie de mensajes clave positivos practicados por un vocero, o sea, debe haber preparación para el vocero, que son frases concisas que se quedan en las audiencias y que nos colocan en la percepción positiva de las audiencias, ¿sí? Y la Cheyenne pa, ese es un mensaje clave, ¿sí? Que nos da un montón de ideas, o sea, en el comercial de la Cheyenne, ese y la Cheyenne pa es un súper mensaje clave, ¿no? La niña pidiéndole la niña o el niño preguntándole si se va a quedar con la Cheyenne, después de que el papá le muestra territorios y riquezas, ¿no? O sea, ese es un mensaje clave. No vas a decirle, y la saluda pa, no, o sea, tienes que hablar acerca de lo que está haciendo el hospital, de lo que está haciendo la clínica, de lo que está haciendo el sanatorio, de tal manera que se establezca que estás haciendo el mayor y el mejor esfuerzo, que estás siendo proactivo, que estás trabajando con calidad, que estás haciendo lo más que se puede y esforzándote al máximo. Y debe de ser un mensaje que se quede en la cabeza de las personas. Aquí en la diapositiva dice, si tu audiencia pudiera solamente recordar una cosa acerca de tu presentación, ¿cuál sería? La que yo les propongo es, manténgase preparados. Ese es mi mensaje clave. Manténganse preparados. Ok, y entonces, bueno, vienen cuestiones como las redes sociales, en donde debe haber un especialista o una persona que conozca de redes sociales para que pueda construir relaciones estables, no en ese momento, sino viene desde antes, por supuesto, debe haber honestidad. Las redes sociales es como tener a las personas físicamente enfrente de ti. Tú no puedes, o sea, sí, por supuesto puedes poner a todos en un salón y decirles algo, pero las personas en las redes sociales lo que más buscan es esa interacción personal, esa interacción con alguien que me escuche y que me resuelva, no la interacción con el hospital X, Y o Z, sino con una persona que entienda mi problema, que me dé trato personal y humanizado y que me ayude a solucionar mi problema, ¿sí? Y bueno, luego vienen las entrevistas. Si tienes un problema en el hospital como un incendio o robo de bebés o llega un loco dando de balazos o cosas así, segurito vas a salir en la tele. Y entonces viene la entrevista. Algunos comentarios sobre la entrevista, no es la conversación con un amigo, aunque siempre los entrevistadores son súper agradabilísimos, es parte de su perfil, ¿sí? Deben ser agradables, deben de ser simpáticos o guapos o guapas, ¿sí? Tú debes de saber que no es tu amigo, uno. Bueno, claro, aunque sea tu amigo, no es tu amigo, ¿eh? En ese momento es periodista, está buscando información y te quiere sacar algo para hacer una nota. Los periodistas no tienen amigos, tienen intereses, que pueden ser propios o pueden ser los de su radiodifusora o televisora. El reportero tiene una agenda secreta que usted no conoce, o sea, él trae algo en su cabeza y quiere lograr algo que tú no tienes ni idea por qué lo está haciendo, ¿sí? Y es una herramienta la entrevista, para buscar o para crear noticias. Cosas que no debes de hacer en una entrevista. Nunca debes de ser agresivo. Por el amor de Dios, no lo seas porque sale en la tele o porque sale en el radio, ¿sí? Todo lo que hagas enfrente de la cámara va a salir o se está siendo grabado. Y tú no quieres que te saquen con la cara colorada, enojado, gritando barbaridades y tapándole la cámara porque entonces en ese momento echaste a perder toda la estrategia de comunicación del hospital. Ponte en su lugar, ¿sí? O sea, él está haciendo su trabajo. Muchos de estos reporteros trabajan a destajo, o sea, viven a partir de las notas que consiguen en ese día, y si no las consiguen, entonces no van a recibir dinero ese día, ¿no? Trabajan a destajo. Usa un lenguaje apropiado, ¿sí? No uses jerga, no hables acerca de itis ni de ostomías, no, habla en español normal, común, en mexicano, por favor, sin palabrotas, porque es importante que las personas que te están escuchando te entiendan.
Y un problema que tenemos los médicos es que en el momento que empezamos a hablar técnicamente, nadie nos entiende, salvo otros médicos, por supuesto. Entonces, se trata de no usar jerga. Nunca repitas palabras que diga el reportero o cosas negativas que diga el reportero porque la retoma en la entrevista. Lo que tú estás diciendo en la entrevista no es lo que va a salir en la tele. Eso se edita y entonces lo más escandaloso es lo que va a salir. Entonces, si tú en algún momento dijiste que el hospital ha estado haciendo todo lo posible para evitar el desastre, la declaración que sale en la tele puede decir, el hospital es un desastre. ¿Sí me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en la entrevista y de preferencia grabarlo al mismo tiempo, ¿sí? O sea, todos ya traemos un teléfono con cámara, entonces pídele a alguno de tus apoyos, si tú eres el vocero del hospital, que grabe la entrevista al momento que está haciendo la entrevista, de tal manera que tú puedas después decir a la cadena, lo que yo dije fue esto, y exijo, por derecho a la réplica, que lo reproduzca tal y como lo dije. Y tienen que hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, responde una pregunta a la vez, no trates de responder todas al mismo tiempo, no es un examen, y tienes que aprovechar las preguntas para poner en bien a tu organización, ¿sí? Debe haber procedimientos operativos simultáneos para la seguridad de la vida, conservación de la propiedad, estabilización del incidente, recuperación, continuidad y protección del ambiente, y para eso necesitas que la organización cuente con un comité entrenado y que haya tenido práctica, aunque sea práctica teórica, que maneje el incidente, ¿sí? La organización debe desarrollar un sistema de administración del incidente para dirigir, controlar y coordinar las operaciones, ¿sí? O sea, a través de un puesto de mando, un cuarto de guerra, un comité de crisis o como quieras llamarle, ¿sí? Y debe de contar con un centro de operación de emergencia, sí. Esta es la fábrica japonesa que te estaba platicando. Mira, la parte superior es, aquí se está quemando, aquí es como quedó. En este momento está así, o sea, ya se recuperó y tiene ya este stock. ¿Por qué ocurrió eso? Porque tienen un plan de continuidad. Ya están ahorita al mismo nivel que tenían hace 3 años. Es más, empezaron a producir más porque les piden más, ¿no? Ok, continuidad de negocio y recuperación, básicamente en el plan los accionistas deben ser notificados, los procesos deben mantenerse, las funciones y responsabilidades de los individuos deben ser implementadas en estrategias de continuidad, los procedimientos para activación del plan, incluyendo la autoridad para la activación del mismo, debe estar establecido. La tecnología fundamental y la susceptible al tiempo de aplicación de sistemas de información debe estar accesible, debe haber seguridad de información y debe haber sitios alternos de trabajo, cualquiera de esos, ¿sí? Debe haber procedimientos alternos, debemos de mantener los registros vitales de la organización, listas de contactos tanto de nuestro personal como de las personas de otras organizaciones que podemos necesitar de ellas, el personal requerido, vendedores contratistas que apoyen la continuidad, recursos para operaciones de continuación, acuerdos entre socios, auxilio mutuo. Esto es bien importante. Si en este momento tu hospital, sanatorio, clínica sufriera de una desgracia, ¿tienes en quién apoyarte? Bueno, si eres una cadena, seguramente sí. Si eres un hospital, sanatorio individual, probablemente no. Entonces, valdría la pena que exploraras, por ejemplo, en la Asociación de Hospitales, hay la posibilidad de encontrarte con otros socios y llegar a hacer convenios de apoyo, en donde si yo tengo una desgracia, un incendio, se me afecta el hospital, me lo cierran, lo que fuera, yo cuento contigo, otro hospital, hospital número 2, para que tú me apoyes, des los precios que yo estoy dando. A lo mejor yo dejo de ganar, pero mis pacientes se salvan. O sea, hay muchas formas de hacer estos convenios, todo es cuestión de poner buena voluntad e inteligencia en ellos, ¿sí? Y esto es hasta que las actividades regresen a su normalidad. La pregunta de, ese es un hospital hindú que se quemó, y esto es un hospital recién construido, que es así como debería de quedar, o las preguntas es, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y cuánto va a costar? Esas son las preguntas que tenemos que tener previstas en el plan de continuidad, ¿sí? Los planes de recuperación deben documentar lo siguiente: el análisis de daños, ya lo habíamos platicado, la coordinación sobre la restauración, reconstrucción y reemplazo de instalaciones y todas las cosas que vamos a necesitar,
la restauración de la cadena de suministro, la comunicación continua con los accionistas y la recuperación de los procesos críticos, procesos esenciales, lo que necesitas que esté funcionando. ¿En cuánto tiempo, con qué tecnología, con qué sistemas y aplicaciones de información? Las funciones y responsabilidades de los individuos que implementen las estrategias de recuperación, o sea, el plan debe de tener quién va a hacer qué. El personal interno y externo, o sea, los contratistas que vas a necesitar para apoyar e implementar las estrategias de recuperación, adecuar los controles que tienes en este momento para prevenir la corrupción o el acceso ilegal a la información del hospital durante la recuperación, el cumplimiento de los reglamentos que sean aplicables durante la recuperación, o sea, todos los reglamentos que tienes en este momento, los que tienes que cumplir, tienes que seguirlos cumpliendo porque la Secretaría de Salud no va a decir, como estás recuperándote, entonces no cumplas con el manejo de residuos biológicos peligrosos. O no te va a decir, no cumplas con las buenas prácticas de higiene o no cumplas con las prácticas para evitar las infecciones hospitalarias, ¿no? Debe de seguirlas cumpliendo, ¿sí? En condiciones tal vez un poquito más complicadas, pero debe de seguirlas cumpliendo. Y, ojo, mantener los controles para evitar otros incidentes. Y durante la situación, ¿cómo vas a manejar la caída? O sea, en el momento en que tú tienes un problema, en el momento en que estás en desastre, en el momento en que estás en desgracia, la percepción de tus clientes y en general de la comunidad, pues la confianza y obviamente los contratos van para abajo, ¿no? Y obviamente los pacientes, pues ya no van a llegar. Los proveedores te van a empezar a preguntar cuándo les pagas, los empleados probablemente también, y el gobierno te va a empezar a dar lata para establecer si puedes o no puedes. O sea, ¿cómo le haces para manejar eso? Y entonces, bueno, debe haber mucho entrenamiento, ¿sí? Todos los empleados deben estar involucrados en el plan de continuidad, todos tienen algo que hacer, ¿sí? Mínimo o máximo, algo tienen que hacer. ¿Quiénes son los empleados que no están involucrados en el plan de continuidad? Ok, los empleados que no están involucrados en el plan de continuidad son aquellos que no están en el momento de la emergencia, pero seguramente tendrán que entrar después como soporte o apoyo de los que estaban en ese momento. Y también tienes que ver con tus vecinos, ¿sí? Porque los puedes afectar, ¿sí? Es una buena idea tener comunicación con los vecinos, porque en el momento en que tu hospital tenga alguna desgracia, seguramente ellos se van a espantar, ¿sí? Más de una persona se cambió de casa, o llevó alguna acción extraordinaria por vivir junto a un hospital durante esta epidemia, ¿sí? Porque pues el miedo era rudo, ¿no? Y no querían que se pasara el virus del hospital a mi casa. Entonces, a lo mejor inclusive dejé la casa y me fui a vivir con mis papás o me fui a vivir a otro lado. Entonces, hay que hablar con los vecinos, tener buena relación con ellos, porque en muchas ocasiones ellos son los que te venden la autoridad. Entonces, bueno, piénsalo, es una buena idea, ¿no? Este programa de continuidad del negocio, te decía que es algo obligatorio, ¿sí? Pero hablemos primero de que el programa tiene que ser evaluado periódicamente o cuando haya cambios en la reglamentación, en los peligros o impactos potenciales, en la disponibilidad o capacidad de los recursos para el programa, en la organización del hospital, clínica o sanatorio, en los cambios de la capacidad financiera, en cambios en infraestructura, incluyendo el ambiente y la tecnología, en la estabilidad económica o geográfica, hablando de crimen organizado, en las operaciones de la organización y en los proveedores fundamentales. Y te platicaba cambios de reglamentación porque en este momento el no contar con el plan de continuidad de operación dentro del plan del Programa Interno de Protección Civil, el cual es obligatorio aquí en Ciudad de México, te puede generar una multa hasta de 800,000 pesos y nada más por no tenerlo, suspensión de actividad, o sea, te cierran el hospital. Entonces, de ese tamaño puede ser el problema. Dentro de tu análisis de riesgos, debe de estar esta parte de análisis de riesgos legales, ¿sí? Estás bien en todo lo que pide Secretaría de Salud, estás bien en todo lo que pide Secretaría de Energía, estás bien en todo lo que pide Secretaría del Ambiente, estás bien en lo que pide Secretaría del Trabajo, estás bien en lo que pide la Secretaría de Protección Civil, ok, entonces puedes dormir tranquilo. Si no lo estás, aguas, porque cualquiera de esos puede generarte una suspensión temporal de actividades. O sea, te cierran el hospital de manera momentánea, unos cuantos días, unos cuantos meses, o te pueden clausurar. Entonces, hay que tener eso en mente.
hay que estar resumiendo, ¿sí? El ejercicio y la prueba es importante, la seguridad de todo, ante todo y de todos. Evaluar el programa, identificar las deficiencias de planeación y procedimiento, probar o validar los procedimientos y los cambios, validar la capacitación, conciencia y entendimiento de los peligros y su impacto potencial para la organización, o sea, eso es por parte del comité directivo, por supuesto. Identificar si con los recursos actuales es suficiente o qué se requiere, cómo, cuánto y cuándo, ¿sí? Ojo, ahorita hay nuevas tendencias de capacitación, como es el famoso metaverso, ¿no? Aquí en la compañía nosotros acabamos de traer unos equipos australianos que son de realidad virtual, es lo que estamos usando para entrenar a los prestadores de emergencia de las organizaciones a las que atendemos, ¿sí? A las brigadas de emergencia. No hay que ir a campo, no hay que encender fuego, no hay que contaminar, o sea, todo es en un ambiente de sala de capacitación, más electricidad y los lentes, ¿no? Ahorita, por supuesto, que estamos siendo muy cuidadosos con la parte de los lentes, siguen usando su cubrebocas todos, llevamos filtros de EPA portátiles a las salas de capacitación, porque desafortunadamente esta tecnología no se puede usar al aire libre, tiene alguna situación los lentes con el sol, pero bueno, se toman todas las precauciones, ¿no? Y con esto, pues, agradezco infinitamente la posibilidad a Medical Expo de haber estado con ustedes, a la NAPS también, y quedo a sus órdenes si existe alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Información muy importante y muy interesante para que todo nuestro público esté prevenido en este tipo de cuestiones. Ahora, si tienen alguna pregunta, por favor nos la pueden hacer llegar por el chat. Hay como 50 cosas en el chat, nada más que yo ni las veo ni las... Sí, no se preocupe, yo estuve ahí al pendiente. Nos están enviando agradecimientos, muy interesante el tema. En cuanto a preguntas, nos dijo Marco Fuentes, respecto al análisis de riesgo, ¿esto incluye como programa de hospital seguro realizar un plan de contingencia? Sí, totalmente. Mira, para que sea eficiente esto, tenemos que amarrar el programa de hospital seguro y el programa interno de protección civil. De hecho, los procedimientos actuales aquí en Ciudad de México, los términos de referencia son muy alineados con el hospital seguro, más el plan de continuidad. Perfecto. Y ya nos dicen que se les fue la señal por unos minutos, todos felicitándolo, doctor, que muy clara la información. Entonces, no me queda más que agradecerle el tiempo, doctor, y comentarles a todos que el doctor va a estar acompañándonos en Medical Expo. Recuerden que va a ser 25, 26 y 27 de octubre. Entonces, él nos va a estar acompañando con una ponencia en viva. Los esperamos allá. Nos preguntan, doctor, si nos puede compartir lo que es su información o si la podemos compartir. ¿Sí? Por favor, sí, con mucho gusto. De acuerdo, entonces, por favor, a las personas que quieran esa presentación, los invito a inscribirse a Medical Expo para podérselas compartir. Los invitamos a hacer red en Medical Expo. Escaneen, por favor, el código QR para que se enteren de todas las novedades. Ahí van a poder ver el programa de ponencias y el día y horario en el que va a estar el doctor Armando con nosotros, ya con una ponencia en vivo. Muchas gracias a todos, que tengan buen fin de semana. Abrazo para todos. En la presentación vienen mis datos en todas las diapositivas. Correcto. Ya se les regalé, está en PDF y lo que necesiten utilizar a sus órdenes. Perfecto, doctor Armando. Entonces nos estamos viendo allá en Ciudad de México. Listo. Muchas gracias. Que estén muy bien.